Hola, vamos a empezar en una serie de videos en los cuales vamos a ampliar, trataré de clarificar y exponer los puntos más relevantes de tu materia Gestalt 5. Esta materia vamos a empezar a abordar no solo algo de técnica, metodología gestáltica, sino también vamos a tratar de clarificar cuáles son específicamente los objetivos dentro de este paradigma que es el gestáltico. Y bueno, pues empecemos. Tautología viene separada por algunos textos. El primero de ellos es Teoría y Técnica de la Psicoterapia Gestáltica. En este texto pues se empezará a hablar también un poco de aquella paradoja del cambio. Sin embargo, voy a empezar a clarificar. Espero que se pueda apreciar un poco lo que tengo aquí apuntado en el pizarrón, pero en general dice el objetivo de la terapia Gestalt es apropiarse, asumirse. Recordarás en tus anteriores módulos de Gestalt que el objetivo general de este enfoque es generar un contacto para que se acrecente el awareness, es decir, la conciencia inmediata, y posteriormente al acrecentamiento de esta awareness generar una integración, algo que nosotros le llamamos awareness conscience. Bien, entonces el objetivo general de la psicoterapia Gestalt es sin lugar a dudas muy interesante, ya que lo que buscamos es que nuestros pacientes integren, es decir, aquellas partes alienadas, aunque hablar de partes ya presupone cierta escisión, pero bueno, eso es un juego de palabras, otra situación que más adelante en otras materias podrás explorar. Nuestros pacientes tendrán que integrar aquellas partes alienadas que son yo distónicas, es decir, no son reconocidas, y si lo son rechazadas. Hay un conflicto. Te mandé también en el Drive el texto completo del libro de Testimonios de la Terapia de Fritz Perls, en donde en la primera parte hay un manifiesto muy interesante, un capítulo llamado Aquí viene el neurótico. En este texto Fritz nos platica cómo se vive, cómo es esta neurosis. Y una de las cosas fundamentales de nuestros pacientes, de aquella persona que ha alienado estos aspectos no integrados de su personalidad, es fundamentalmente una lucha entre qué y qué. Bueno, la lucha es entre, de acuerdo a él, tiene que ser de alguna manera, como me han dicho que tengo que ser. De acuerdo a él quiere ser lo que ha fantaseado ser, pero jamás en la vida se da cuenta que lo va a catapultar a una integración y a una novedad es ser quien es. Es decir, si te das cuenta, son tres aspectos fundamentales. Primero, lo que me dicen que tengo que ser, es decir, la voz del introyecto. Segundo, lo que yo digo que quiero ser, función personalidad. Y tercero, lo que no reconozco y en realidad soy, función ello. Lo que buscamos en nuestros pacientes es que asuman esta última, función ello. Para ello tenemos que hacer un trabajo exhaustivo de verificaciones, de exploraciones fenomenológicas. ¿Hacia qué? Hacia concretar precisamente esos aspectos. Por eso me imagino que en su momento algunos de sus maestros,
Ricardo, Max, o no sé con quién han tomado también las otras versiones de Gestalt, les han comentado, los cambios en la terapia son milimétricos. Entonces, el principio fundamental de la psicoterapia Gestalt es: sé lo que es. Es decir, no te inventes algo que no es y tampoco quieras adherirte a lo que tú no eres. Más bien, sé lo que es. Sin embargo, no sucede porque hay una neurosis, hay una inhibición de la experiencia que aliena estos aspectos, como ya te comenté hace un momento, yo-distónicos. Queremos que nuestros pacientes se apropien. Cuando se apropian, se amplían las posibilidades y se evita la alienación. Son los 3 puntos fundamentales que podríamos incluso resumir en 2. Primero, el objetivo es: me apropio de lo que es, no de lo que yo creo que es, porque acuérdate, eso que tu paciente cree que es, se llama, y ya lo viste en Gestalt 2, en la teoría del self, se llama función personalidad. La función personalidad es todo aquello que tú crees que eres, sin embargo, no eres, ¿vale? Eso es lo que tú crees. Entonces, se tiene que apropiar de lo que realmente es. Segundo, al poder integrar esto que soy, es decir, al reconocerme y asumirme, entonces y en consecuencia habrá una amplitud de posibilidades. Recuerda, en otros foros te lo he comentado, en el mundo neurótico, o me mato o te mato. Son las 2 posibilidades o un conjunto limitado de posibilidades que tienen nuestros pacientes. Por lo tanto, lo que buscamos al momento de apropiarse es que entre me mato y te mato haya más posibilidades. Bien, ¿cómo logramos esto? Bien, para lograr esta amplitud de posibilidades, tenemos que tomar en cuenta algo. En el esquema de la intervención terapéutica, primeramente, creo que, no sé si has revisado estos puntos, me salgo un poco del libro Teoría y Técnica de la Psicoterapia Gestáltica y te refiero a estos puntos de Ernesto Spinelli respecto al trabajo terapéutico. El primero es construcción del mundo terapéutico. Segundo, exploración del mundo terapéutico. Tercero es problematización del mundo terapéutico. En estos puntos, lo que buscamos es que nuestros pacientes, redundando en lo que te estoy diciendo de la Gestalt, se apropien, asuman una postura novedosa que ha emergido durante la terapia. Es decir, una persona que empieza a asumir una nueva postura, una postura que es la novedad, la función ello, esa persona inherente a este punto de asumir, pues va a cambiar. En esta primera parte del libro hablará de la paradoja del cambio. Expliquemos. La paradoja del cambio, como su nombre ya lo sugiere, funciona de la siguiente manera: no cambiando nada, más bien asumiendo, cambia todo. Es decir, fíjate, perdón, es decir, en la terapia sistémica se hablará de las paradojas, contraparadojas, pero un punto importante a saber de la paradoja es que versa lo siguiente: por más que quieres evitar lo que quieres evitar, sucede lo que quieres evitar. Eso es lo paradójico, ¿sí? Lo paradójico es las dichosas intenciones paradójicas, por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, precisamente versan eso. Es decir, en las técnicas que ellos hacen,
se le invita al paciente a realizar el síntoma para que el síntoma desaparezca, ¿vale? A eso se le denomina intención paradójica. La paradoja en el cambio en la Gestalt funciona exactamente de la misma manera. Todo paciente que llega al consultorio llega con un ánimo del cambio, quiere un cambio, finalmente es una pretensión neurótica. ¿Por qué? Porque no quiere ser lo que es. Entonces le da miedo, está inconforme, le da coraje ser la persona que es, asumirse como un abandonador, asumirse como un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es la pretensión manipulativa del paciente. Al llegar al consultorio luego entonces, su petición es cambio. Que quede claro algo, nosotros en la Gestalt no propiciaremos el cambio. No buscamos el cambio, solo buscamos la apropiación y el incremento de posibilidades, de conciencia de las posibilidades. Eso es toda nuestra pretensión. Verás, todos los lineamientos terapéuticos tienen un objetivo específico, pues nosotros tenemos que se amplíen las posibilidades y que se asuma una nueva postura. Eso es todo. No buscamos cambiar, pero paradójica a asumir aquello que he alienado toda mi vida o durante mucho tiempo, entonces paradójicamente habrá un cambio. ¿Vale? Esa es la postura de Fritz Perls, donde menciona precisamente que la única manera de generar un cambio es no pretender el cambio. Es decir, estás triste, quédate triste. Clarifica tu tristeza y la tristeza se diluirá. Acuérdate, en la terapia Gestalt, los problemas no se resuelven, los problemas se diluyen. ¿Por qué? Porque se asume una nueva postura, una postura que finalmente la he tenido escindida y en consecuencia habrá este cambio. ¿Vale? Entonces, finalmente, para lograr el cambio, para lograr que nuestras consultantes puedan asumir una nueva postura, tenemos que hacer una revisión general de las técnicas dentro de la psicoterapia. Primeramente, teoría y técnica. Recuerda, la terapia Gestalt, eso lo puedes consultar, no lo he subido al Drive, sin embargo, es importante que des una revisión al libro de Müller y Müller, de Fenomenología y Terapia Gestalt. Es una fenomenología husserliana la que ellos van a manejar para generar esta terapia Gestalt, y sería prudente que pudieras explorar este libro, darle una ojeada, no para esta materia, sino también en general, ¿no? Pues por cultura general y por este enriquecimiento. Recuerda, nuestra terapia es de índole fenomenológico. ¿Qué implica esto? La terapia de índole fenomenológico, como su nombre ya empieza a sugerir, implica que el propio paciente va a dar pie a los experimentos dentro de la Gestalt. Esa es una. Y dos, que no hay teoría que pueda ajustarse a la persona. Más bien, es decir, no hay persona, más bien, perdón, que se pueda ajustar a la teoría. La teoría tiene que ajustarse a la persona. Es decir, todo lo que hagas en Gestalt es válido si solo si sea fenomenológico, obedezca al fenómeno, a lo que emerge en este instante terapéutico. Eso es fenomenológico. Por lo tanto, si mi paciente está en una postura
de reflexión profunda, en una postura de vuelta reflexiva donde se empieza a percatar de algunos aspectos de su existencia, de modo que yo vaya y le diga, mira, vamos a hacer en este momento una silla vacía, o habla con tu abuelita, con tu papá, con tu mamá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es antifenomenológico. Por lo tanto, debemos de revisar el primer aspecto dentro de la terapia gestal. La terapia gestal es fenomenológica, es, como te digo, obedeciendo a lo que emerge en el instante dentro del contexto terapéutico. ¿Quién me dice cómo hay que hacer y diseñar el experimento? Mi propio paciente. ¿Cómo? Intuyéndolo, sintiéndolo. Esa es la actitud fenomenológica. Yo no sé, quizás yo tengo un conjunto de parámetros y badajes de técnicas terapéuticas. Quizás yo tengo una noción de qué hay que hacer dentro de la terapia. Sin embargo, quien me va a dar la pauta y la luz para co-crear el experimento siempre será mi paciente. Y tiene que obedecer directamente el ambiente, el instante mismo de la terapia. No puedo poner a aporrear cojines a mi paciente cuando el momento es totalmente diferente. No quiere decir que eso no lo puedas hacer. Por supuesto que lo puedes hacer, sí, solo sí, insisto, sea fenomenológica. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado entre las técnicas artificiales y las respuestas auténticas. Una técnica artificial va a sacar de la experiencia a nuestros consultantes. Entonces, insisto en el punto de los aspectos fenomenológicos. Hay que evitar a toda costa la insistencia en el material histórico. Uno de los legados más permanentes en la vida de los psicólogos y, por supuesto, de los terapeutas es el legado del psicoanálisis. Sin embargo, sus paradigmas son totalmente diferentes a los que nosotros revisamos dentro de la terapia Gestalt. En el psicoanálisis se apela a la exploración arqueológica de los aspectos del consultante. En virtud de ello, bueno, pues harán toda una exploración, incluso en algunos casos, de aspectos antes de que naciera el individuo, ¿sale? Entonces, evitemos el trabajo arqueológico, y para lograr que se asuma algo, tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar este punto. Solo puedo asumir una postura cuando la siento, no cuando la pienso, no cuando busqué en el pasado, porque eso ya no existe. Recuerda, trabajo en el presente. Solo asumo lo que puedo sentir, lo que puedo estar palpando en este instante. Más adelante, en el siguiente video, hablaré un poco de lo que mencionaba y hacía Fritz Perls respecto a la presentificación. Solamente te doy un bosquejo de ello. La situación presente me obliga a sentir, pensar y darme cuenta de mis aspectos inconclusos. Mis asuntos inconclusos, recuérdalo, siempre estarán presentes. Toda la vida están presentes. Es decir, hasta el cómo te recuestas y el cómo estés escuchando este video, cómo estés viendo este video que te estoy mandando, hasta esa forma, ahí está expresado tu asunto inconcluso. Basta con estar presente, corporizarte y generar esta reflexión para darte cuenta de todo este bagaje de asuntos inconclusos. Por lo tanto, es importante saber que para que alguien pueda llegar a este punto de asumir lo escindido, es fundamental
Uno, que nuestra terapia sea 100% fenomenológica. Dos, que nuestra terapia esté lo más apegada a la situación presente. No necesitas un trabajo arqueológico para tener material de exploración, de trabajo dentro de la terapia. Basta con la situación presente, con la sensación evidentemente corporal que está emergiendo en este momento. Si te das cuenta, en el video que ya revisaste con Maru, de Fritz Perls y Gloria, que entrevista a Gloria, y que por cierto dejamos el link ahí en el Drive, para que lo revises nuevamente. En ese video vamos a encontrar un trabajo muy interesante por parte de Fritz Perls para traer a Gloria al presente, y incluso hay una parte en donde Gloria le dice, bueno, pues tú me ves todo, ves que me estoy moviendo la pierna, y Fritz le contesta, pues no necesito una computadora, usted seguramente sabe mejor los diálogos porque han transcrito la sesión, pero Fritz le contesta, no necesito una computadora para ver que estás moviendo los pies. Pues sí, efectivamente, en la situación presente estoy moviendo los pies, y en este momento me estoy sintiendo así, asado. Es una forma para poder traer a nuestros pacientes al presente y que puedan percatarse de esos asuntos inconclusos y dejar de alienarlos. Por último, en Reglas y Juegos de la Psicoterapia Gestalt, Fritz Perls manifiesta precisamente la importancia fundamental de, uno, suprimir los intentos manipulativos de nuestros pacientes. Fíjate que gran parte de la terapia oscila en el hecho de pelear, de alguna manera decirlo, contra los intentos manipulativos del paciente. Casi todos nuestros consultantes pretenden que la terapia sea un foro de validación de la neurosis. Sí, o sea, ¿verdad, doctor, que yo estoy bien y entonces mi esposo es el que no cambia, el que no quiere, y el huevón que simple y sencillamente no quiere dar su brazo a torcer, ¿verdad? Entonces, lo peor es encontrar un terapeuta que le valide la neurosis y que le diga, no, pues tú muy bien, y sale, divórciate porque este hombre no te da el ancho. Al final de cuentas, Perls dice, bueno, grande parte de nuestro trabajo radica en confrontar las manipulaciones y los intentos neuróticos de irse al pasado, irse al futuro y no estar en el presente. Esto, sin lugar a duda, va a generar una necesidad de parte del terapeuta para traer una y otra vez a nuestros pacientes al presente. Entonces, resumiendo de manera global, de manera general, lo siguiente. La terapia Gestalt es una terapia donde se promueve una conciencia, el awareness. No es la conciencia de qué, de el cómo bloqueo mi experiencia, el cómo estoy en este momento. Quizás alguien cobre conciencia que ante su terapeuta, por ejemplo, quizás darse cuenta de un asunto inconcluso va a generar un percatarse corpóreamente del cómo está haciendo. Es decir, a lo que voy, la terapia Gestalt es una terapia donde buscaremos la conciencia del cómo se ha bloqueado, cómo está haciendo, cómo se está sintiendo, para generar
este acrecentamiento que llamamos, de este acrecentamiento de la conciencia llamado awareness. 2. La terapia Gestalt, en consecuencia, es una terapia, como te digo, de ampliación de posibilidades, casi no se ve en la pantalla, yo te lo estoy leyendo, y elección de elecciones y responsabilidad. Verás, hace tiempo un filósofo mexicano mencionaba, si tú fuiste a esa conferencia en el primer congreso de tu escuela, mencionaba que si a un chico mexicano promedio entra al bosque y le preguntamos ¿qué viste?, la respuesta inequívocamente será árboles. Quizás nos diga 2 que 3 detallillos, árboles, piedras y tierra. Sin embargo, quiere decir que las posibilidades son muy limitadas, su construcción del mundo es limitado, ¿vale? Y si tú le invitas a responderte esta misma pregunta a una persona más docta, quizás te amplíe la información y te diga, bueno, vi árboles de esta especie, piedras de esta especie, de este tipo, sedimentarias, ígneas intrusivas, ígneas extrusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se amplían posibilidades. ¿Y qué pasa cuando ampliamos posibilidades? Elegimos entre me mato y te mato, y si amplío las posibilidades, elijo tener otras formas de amarte. Por ejemplo, hay quienes neuróticamente, si me amas, estás conmigo, si no me amas, si no estás conmigo, quiere decir que no me amas. Entonces, no necesariamente es así. La noción del amor va más allá. Por lo tanto, la ampliación de las posibilidades nos da la posibilidad de elegir nuevas cosas, de sabernos cada vez con más amplitud y margen de maniobra en nuestro propio contexto. Es importante, para clarificar ya estos puntos que te digo ya de manera resumida, que para poder asumirnos, lo primero y lo más fundamental es sentir, estar en el presente y sentir. Ya lo has hecho en algunos ejercicios dentro de tus clases, donde agarras un objeto, sientes, intuyes y dices lo primero que viene a ti. Te invito a que entonces, durante esta cuarentena, hagas este ejercicio. Simple y sencillamente mantente atento a lo que sientes. No te pongas, dice Fritz Perls, ese es el término que maneja, no me lo tomes a mal, no te pongas a masturbarte mentalmente, solo siente, quédate, siente y permite darle una voz no reflexiva, más bien una voz prereflexiva, y te vas a enterar de tus asuntos inconclusos, te vas a enterar de muchas cosas tuyas. Entonces te invito a que hagas esto durante este periodo de cuarentena para que corrobores y sobre todo puedas aplicarlo con tus pacientes, es decir, mantenerlos en el presente para sentir y generar en consecuencia un cambio. De forma resumida, como te digo, es importante saber que nos tenemos que apropiar de lo que somos, no de lo que pretendemos ser, porque muchas veces eso está cargado de introyectos, de fantasías, etc. Que nos apropiemos de lo que somos y en ese transcurso detectemos nuestros 1001 introyectos que a veces decimos nos obligan a ser quienes no somos, y en consecuencia cuando asumimos esto que somos realmente, es decir, esta función personalidad que es cambiante, que es fluida, que es constante en este cambio una y otra vez, cuando logramos eso, logramos asumir, entonces simple y sencillamente deviene automáticamente
el cambio. Es inherente, es inherente. Cuando yo soy quien soy, cambio. ¿Por qué? La lógica es la siguiente. Fíjate, imagínate que el hombre alienado, espero que se pueda apreciar, el hombre alienado es como este círculo y lo que aliena es esta parte del círculo, ¿sale? Lo puse ahí con línea punteadita, a ver si se puede apreciar. Y cuando tiene una forma, ¿verdad? Tiene una forma. Sin embargo, si esta línea punteadita la recortamos porque dejó de ser alienado y se integró, cambia la forma. El círculo sigue siendo círculo, pero lo que hay dentro del círculo ya cambió. Es una nueva totalidad. No te digo que mejor o peor, esas dicotomías creo que a estas alturas de tu maestría han quedado totalmente atrás. Creo que hoy día ya eres capaz de pensar en complejidad y en consecuencia comprendes precisamente esto. Es una novedad, es una nueva totalidad. Lo que buscamos es entonces esa nueva totalidad que no resuelve ningún problema, simple y sencillamente ayudar a nuestro consultante a ampliar sus posibilidades. Entonces, de manera resumida, la Gestalt es una terapia de amplitud de posibilidades, de acrecentamiento de conciencia. ¿Para qué? Para hacer lo que somos y en consecuencia deviene todo lo demás. Es algo que quizás un paciente que escuche esto y no le agrade mucho ante la urgencia a veces neurótica de un cambio, pero que si lo sabes hacer de manera fina, si lo sabes hacer de una manera muy precisa, entonces llegará el momento en que esto sea de grande utilidad para ti y tus pacientes. Bueno, con esto acabamos este primer bloque, este primer segmento de tu materia, de tu antología, y seguiremos en otros videos. Gracias.